Estamos aquí un día más en otro nuevo episodio de Ecoconexión Villaverde. Hoy tenemos como invitado a Felipe Meliquio y vamos a hablar sobre residuos domésticos y sociedad de consumo. Ante ustedes Mariano y en el otro lado de la mesa tenemos a Alba Suero y bueno, vamos a intentar mantener una conversación distendida sobre esa generación de residuos domésticos. Me gustaría que Felipe se presentase y que nos contase un poco. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente gané una beca de intercambio y estoy acá en la Complutense. Avanzando con mis estudios, muy feliz. Este choque cultural, este encuentro con otras realidades. Y bueno, ofrecí este tema para que conversemos, porque me parece que es sumamente interesante con la temática del programa. Y bueno, puedo compartir algo de mis investigaciones en torno a eso. Gracias. Yo quería empezar preguntando cómo influye nuestra cultura en la percepción que tenemos de los objetos que son útiles o inútiles. Bueno, como toda percepción, ¿no?, está muy atravesada por lo simbólico. Recuerdo ahora un trabajo de un arqueólogo que se llama Gustavo Politis, también que me dieron de leer ahí en la Universidad de Buenos Aires, un texto de él, que en el 2010 publica un trabajo que es interesante en este aspecto. Es un trabajo de etnoarqueología. ¿Saben lo que es? ¿Les suena? Nada de nada. La etnoarqueología es una disciplina auxiliar de la arqueología. La arqueología es el estudio, ¿no?, de los restos que han dejado las sociedades humanas, sean restos óseos, sean estructuras, sean, restos de alimentos, restos líticos, ¿no?, de piedras, de herramientas. Que, bueno, la etnoarqueología lo que vendría a hacer es haciendo trabajo de campo etnográfico. La etnografía es el trabajo de campo con las sociedades vivas, ¿no?, conociendo sociedades vivas, sobre todo de poblaciones indígenas, ver cómo se produce el registro arqueológico. No sé si fui claro, ¿no? Cómo esas sociedades del presente producen algo que puede llegar a ser en el futuro, ¿no?, un registro arqueológico. Es decir, algo que dejan, no sé, cómo entierran sus cuerpos, por ejemplo, ¿no? Cómo, no sé, dejan algunas herramientas en el suelo y eso después se sedimenta y termina transformándose en un registro que un arqueólogo del futuro encontrará, ¿no? Bueno, hizo en Venezuela, entre los Joti, un trabajo en relación a la gestión de la basura que llevaban ellos a cabo. Y bueno, pienso particularmente en este caso porque es interesante, porque los Joti, que son cazadores-recolectores, que practican la pesca, ubicados en Venezuela, bueno, tienen una economía que también tiene componentes hortícolas, pero lo que hacen con la basura es algo peculiar. Por ejemplo, distribuyen con basurales afuera, ¿no?, con receptáculos afuera de sus hogares, los huesos en diferente orden, no echan todo, sino más, ¿no? Colocan los huesos, los cráneos en un lugar, las semillas en otro. Pero Felipe, sí, te interrumpa. Cuando dices huesos y cráneos, te refieres de los alimentos y animales que consumen. Así es, me faltó destacar eso, exactamente, no de la gente fallecida, ¿no? Entonces tienen un tipo de ordenamiento de sus residuos de una manera bastante compleja, ¿no? Y que da cuenta del aspecto simbólico que se le da a lo que es basura y lo que no, o cómo catalogar la basura. Por ejemplo, en nuestras sociedades, los residuos orgánicos, el reciclado. No sé, yo reciclo en mi casa hace 5 o 6 años, por ejemplo, muy recientemente. Antes era el monopolio del tacho de basura, el monopolio del cesto de basura en mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Era todo en el mismo lugar. Hoy no hay monopolio, hay un oligopolio, digámosle. 2 grandes cestos, el de los reciclados, donde guardamos con mi familia todo lo que tiene material reciclado, plástico, etc. Y después aquello que no se puede reciclar. Entonces, bueno, traigo esto de los Joti porque los Joti lo que hacen es ordenar la basura y además pensar en que el ciclo de vida de la basura o de los residuos, los huesos de los animales que consumen, las semillas, tienen una vida más allá del consumo, ¿no? Porque tienen un aspecto simbólico que determina ese ordenamiento, que está vinculado a su mundo espiritual también. Algunos cráneos, por ejemplo, de algunos animales, los colocan en las paredes, porque colabora en ahuyentar, dice Gustavo Politis, ¿no?, como una hipótesis, ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Entonces me gustaba compartir esto bien antropológico, ¿no?, bien etnográfico, que es mi disciplina, para pensar que la distribución de los residuos está determinado culturalmente y por los aspectos idiosincráticos y simbólicos. Pero bueno, también en lo urbano, ¿qué pasa, no? ¿Qué hacemos con nuestros residuos? Porque estamos hablando de cazadores-recolectores, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de una región más amazónica. Bueno, también nosotros ordenamos la basura de cierta manera. Algunas cosas son útiles, algunas otras no. Ahora recuerdo, por ejemplo, muchos argentinos que van a Nueva York, por ejemplo,
Y lo que destacan en Nueva York es que en los contenedores de basura hay laptops, tablets, móviles, dirían ustedes, celulares en buen estado. ¿En los contenedores de basura? Exactamente. Si no recuerdo mal, esto me hace gracia porque, claro, hace poco veía una noticia que decía que, bueno, que el tema de la recogida de basuras en la ciudad, en el estado de Nueva York, con contenedores, es bastante reciente, ¿eh? Esto lo cuento así a modo de anécdota porque creo que está muy relacionado con lo que tú comentas, ¿no? Esta idea de esa idiosincrasia cultural a partir del tema de los residuos, ¿no? Algo que en España tenemos súper establecido. Creo que en Estados Unidos no lleva ni una década apenas, bueno, en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, no lleva apenas una década todo el tema de la recogida de basuras con contenedores. Yo no sé bien si son contenedores, pero lo que sí destaco es ese impacto que trae un compatriota, ¿no? Un argentino que me dice, ¿podés creer que allá dejan computadoras, decimos nosotros, ¿no? En perfecto estado, en el tacho, como decimos nosotros, el contenedor, ¿no? Afuera, como basura. Entonces ahí hay un choque cultural, ¿no? Algo que para el turista del tercer mundo no es basura, para un habitante neoyorquino es basura, ¿no? Y ahí hay hablando de Nueva York, una antropóloga que se llama Robin Nagel, que encontró un par de citas de ellas. No he profundizado suficiente para destacar toda su obra, pero ella hace antropología de la basura. ¿Antropología de la basura? ¿Qué es eso? Antropología de la basura es pensar que los desechos son registros físicos de nuestras vidas. Es decir, nuestra vida diaria va produciendo desechos que da cuenta, como si fuese un diario, ¿no?, de nosotros mismos. Por ejemplo, no sé, si abrimos una bolsa de basura de un habitante de Leganés, donde estoy parando yo ahora, abrimos un contenedor, podemos encontrar en su interior una serie de elementos descartados que hablan del tipo de consumo del habitante. Si hay, por ejemplo, pañales, es porque tiene un bebé, ¿no? Si hay, no sé, maquinitas para afeitarse, es porque hay quizás un hombre en la familia, ¿no? Entonces, como lo que hace Robin Nagel, que no solamente hizo trabajo de campo en Nueva York y en otras ciudades, si no me equivoco, sino que ella también trabajó de recolectora de residuos. Entonces, esto es muy hermoso, la antropología, y por eso yo la elijo como disciplina y la amo, que es que para pensar la vida social, porque es muy sociológico, ¿no? O sea, la antropología es un estudio, es una ciencia social, una ciencia humana, ¿no? Hay que poner el cuerpo también en los lugares y en los contextos que uno quiere comprender. Y Robin Nagel, ella trabajó siguiendo a muchos recolectores en sus camiones, trabajó y tiene varios textos producidos con esta idea, ¿no? Que los desechos son registros físicos. Ustedes, por ejemplo, ¿qué suelen consumir en su casa? ¿Qué suelen consumir y tirar? Bueno, en mi casa, por ejemplo, lo que vas a ver mucho son cáscaras en la basura. En el orgánico, pues bueno, hay mucha cáscara, que si plátanos, que si yuca, que si mandarinas. Se come mucha fruta en mi casa y también se cocina mucho y se cocina muchas cosas que hay que pelarlas. Entonces, la mayoría del contenedor está lleno de cáscara. Quizá también, bueno, cosas de un solo uso, ¿no? Que si maquinillas de afeitar, que si unos pañuelos, alguna botellita de agua de vez en cuando. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, muchas veces botecitos de crema, de muestras, de que sin pintalabios, que no me convence o se me ha caducado. También muchos envases de plástico por la carne. La mayoría de la carne no la compramos rollo carnicerías, sino en envases de plástico del Mercadona y cosas así. Yo, por ejemplo, muy interesante, en mi casa siempre vamos a Mantecón, que es un mercado del barrio. Entonces siempre está la basura, cuando mi madre la descongela, lo que sea, la carne, está llena de estas bolsas que no son como papel, sino que son bolsas de carne, ¿no? Sí. Pues yo justo al revés, en plan, envases de plastiquillo en los que viene la carne la mayoría de veces en los supermercados. Sí, pero a ver, es verdad que es raro, ¿no? Porque yo tampoco nunca me había planteado ni me había puesto a pensar en los residuos que genero ni de qué tipo son. No... Me descubro ahora pensándolo, ¿no? Yo, por ejemplo, cajas no voy a tener porque nos las quedamos todas para mi gato de repente. Mira, hay como una reutilización de eso, ¿no? Entonces, simbólicamente, vos esa caja no la pensás como algo a descartar, sino que le das un segundo uso, ¿no? Como suele pasar con la ropa también, ¿no? que es un aspecto que me gustaría tocar. Pero antes de eso, quería pensar junto a ustedes que, bueno, la producción de residuos está muy vinculada a la reproducción de los grupos domésticos. ¿Qué son los grupos domésticos? Son las familias, las personas que viven dentro de los hogares, ¿no? La reproducción, que sería vivir día tras día, manteniéndose como grupos, ¿no? Como grupo,
permitiéndose esa unidad y, bueno, alimentándose, bañándose, generando las prácticas necesarias para que ese grupo se reproduzca, ¿no? Y en ese camino se van externalizando algunos objetos, algunas cosas que se convierten en inútiles, ya sea porque no necesito tanto plástico, ¿para qué voy a usar el plástico? No, lo pongo en los reciclados para que un sistema, el de gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? La gestión de residuos personal está vinculada a la gestión de residuos sólidos urbanos, al sistema estatal de recolección de residuos. Ahí hay una articulación de dos lógicas, ¿no? Yo gestiono el espacio para mi vida, determino qué es lo útil, qué es lo inútil, qué es lo que dejo adentro y qué dejo afuera, y afuera me espera una gestión de residuos sólidos urbanos, el Estado, con todos sus dispositivos, vinculados a veces con cooperativas de recicladores, por ejemplo en América Latina es muy común eso, vinculados con espacios, en Argentina por ejemplo el SEAMSE, o sea, grandes plantas que procesan esos materiales reciclados. Sí, aquí por ejemplo en Madrid tenemos Valdemingome, que es bastante conocida por los hedores que produce y tal. También tenemos en cada barrio, pues bueno, sus puntos de reciclaje y de recogida de... Puntos limpios. Sí, esos puntos limpios. Es verdad que sí que es algo bastante común en todas las ciudades. Luego es verdad que, por ejemplo, yo en Santo Domingo, en República Dominicana, no he experimentado tanto o tan de cerca como puede ser aquí todo el tema de estos puntos en concreto, ¿no? Es verdad que quizá ahí lo tengo un poco más difuso. Pero bueno, sí, es algo vital para el funcionamiento de una ciudad, ¿no? Totalmente, sí. Y hay un tipo de residuos muy interesante, que son los residuos textiles. Hoy justamente fui a comprar ropa. Les comento como anécdota, ¿no? Es un montón que no me compraba. Me caracterizo, quizás no. Quizás un antropólogo me ve a mí y me dice, no, vos tenés un tipo de consumo alto. Pero mi autopercepción es que, no sé, para preparar la valija para venir acá, la maleta, la valija para venir acá a España, hay un montón de cosas que me puse que me di cuenta que eran ropa de hace un montón de tiempo. Por ejemplo, la campera con la que vine es de la década de los 90 de mi abuelo, ¿no? O sea, tengo un tipo de consumo bajo. Y cuando fui a comprar, bueno, es alucinante lo que pasa acá en España en relación a los precios de la indumentaria en contraste a lo que ocurre en Argentina. Aquí es muy barato. Y bueno, y todo ese tipo de acceso de un poder adquisitivo más alto, quizás de los salarios también. Y todo ese tipo de incentivo al consumo de indumentaria también se puede ver en el otro lado, ¿no? En el reverso de la realidad. ¿A qué me refiero? A la producción de residuos textiles. Estamos hablando siempre de residuos domésticos, ¿no? Porque en la industria también se producen residuos en todos los procesos industriales, ¿no? Pero en la generación, yo digo, de esa ropa que o la manché o no me gusta o, no sé, la tiro porque la quiero tirar, ¿no? Todo eso, por ejemplo, en España, en un informe de Cáritas que estuve leyendo, se produce 19 kilos habitante por año. O sea, por cada habitante de la nación española, y por año, 19 kilos. A ver, uno lo piensa y son... Claro, porque muchas veces hablamos de esto y nos dan una cifra así, pero es que si lo ponemos en comparación, 19 kilos es un montón. Sobre todo porque la mayoría de la ropa apenas pesa. O sea, salvo una chaqueta o una cosa así, pero es que incluso en chaquetas, que no suelen pasar de medio kilo, son casi 40 chaquetas. Sí, 19 kilos es mucho. Es bastante. Y en Argentina, según un estudio que encontré ahí del 2024, Vilariño y Carenzo, en Argentina entre 7 y 10 kilos de ropa por año por persona. Estamos hablando casi la mitad, ¿no? O la mitad o ahí. Así que hay una producción diferencial, yo creo que muy vinculado al valor de la indumentaria y también al nivel del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Y esta realidad de los residuos textiles me lleva a mi campo de investigación. Que todo esto que les comento son temas que me interesan, temas que estoy introduciéndome, pero que no generé trabajo de campo como hacemos en antropología, ¿no? De dirigirnos a un lugar, observar, hacer observación participante, anotar cómo funcionan esas sociedades. Bueno, mi trabajo de campo es con gente que es algo que acá cuando lo conté me miraron sorprendidos. Me incluyo entre esas miradas sorprendidas. Yo trabajo sencillamente, voy a decirlo sin tantas vueltas, con gente que toca los timbres de las casas, imaginémonos, no como está repleto Madrid de grandes bloques, ¿no? Y edificios, son casas, por decirlo así, unifamiliares, ¿no? Horizontales, chalets o casitas, pero que vos podés con el timbre llamar a una familia, ¿no? Gente que va por los barrios que no son los propios, tocando puerta por puerta y pidiendo a la gente, puerta por puerta. No es una mendicidad clásica, digámosle, ¿no? La mendicidad clásica es la que vemos habitualmente en las calles, ¿no?
las personas en una posición pasiva, estirando las manos, quizá con un cartelito, ¿no? Indicando la situación, sino que es los sujetos interpelando el espacio de la vida, las unidades domésticas, los hogares, ¿no? Esos espacios que tanto habitamos, en donde estábamos repasando el comienzo, ¿no? Toda esa gestión que hacemos de lo útil, de lo inútil, de lo que queda dentro, de lo que queda afuera, llegan unos sujetos y nos tocan el timbre. Mis dos informantes clave en mis investigaciones son dos personas que viven en Moreno, que es uno de los barrios más relegados que hay en Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Y bueno, lo interesante de esta práctica, y creo que se vincula a los residuos textiles y a todo este mundo de la producción de residuos domésticos, porque quizás esa ropa que estamos a punto de tirar, de pronto, cuando suena el timbre y del otro lado hay un pedido, hay un sujeto y un rostro distinto que nos solicita, esa ropa puede ser cambiada a su destino, ¿no? En vez de ese destino en el receptáculo de la basura, es donada, pero no por nuestra voluntad, sino porque fuimos objeto de un pedido. No es que fuimos a una asociación, ¿no?, a donar, fuimos a Cáritas o los pusimos en los contenedores que está lleno España de los contenedores Sí. Sí, eso te iba a decir. de Humana. Bueno, yo nunca he visto ninguno de Humana, pero sí que al lado de mi casa pues tenemos alguno de Cáritas. Sí, cerca de mi casa también, un contenedor para la ropa. Esa es una de las diferencias que me gustaba traer, ¿no? Esas diferencias, a pesar de que somos países con una historia en común y bueno, un lenguaje que nos hermana, bueno, las posiciones son distintas y en muchas cosas nos diferencian, ¿no? Y por ejemplo, en Argentina no existe este tipo de contenedores. Para nada. Y si existieran, y acá está una de mis preguntas, ¿no?, le quitarían el trabajo a estos sujetos. Porque realmente lo que hacen estos hombres y mujeres de pasar puerta por puerta pidiendo ropa, pidiendo alimentos, pidiendo quizás algún mueble, algún adorno que te sobre, todo eso, mucho de lo que se consigue, se consume en los hogares, de nuevo, ¿no?, en las unidades domésticas de esas personas. Muchas otras cosas se venden. Pero aquí, por ejemplo, Felipe, volvemos un poco a algo que ya hemos tratado hasta la saciedad en este podcast, y es la mayor parte del tiempo, por no decir casi todas, la forma en la que se construye el espacio urbano y la forma en la que entendemos sobre todo los hogares y esto que tú comentabas antes, ¿no?, esa diferencia que puede ser entre quizá Buenos Aires y el conurbano, que es más horizontal, y Madrid, que está plagada de edificios hasta arriba, donde pueden vivir, pues yo que sé, hasta 1000 personas, sí que modifica esa forma de interacción, ¿no? Y sobre todo que la media. Y también posibilita las distintas herramientas que pueda haber para que la gente se relacione. Aquí, por ejemplo, sí que no tenemos eso, porque claro, primero tendrías que intentar entrar en la urbanización. Y, ¿sabes? Ahí ya hay como una serie de barreras impuestas entre medias que, bueno, que es verdad que no digo ni que estén mal ni bien, simplemente son diferentes y simplemente, pues bueno, condicionan. Totalmente condicionan. ¿Y sabes en qué condicionan, Marian? Fundamentalmente en cómo se procesa esa otredad que irrumpe en la puerta de la casa, ¿no? Hay una otredad porque pensemos el siguiente desplazamiento territorial que hacen mis informantes. Mis informantes van de Moreno, se toman un colectivo, es decir, un autobús, ustedes le dicen, van a la estación de tren, del tren Sarmiento, la estación de Moreno, y de Moreno se toman el tren orientación a la capital, ¿no? Como suele pasar en las ciudades desiguales, ¿no? Cuanto más cerca de capital, más poder adquisitivo, cuanto más lejos, menor, ¿no? O mayor situación de favorable, ¿no? Y ellos se acercan a un barrio, que es en el que vivo yo, llama Castelar, es un barrio de clase media alta, y ahí tocan los timbres y al toque, cuando tocan, alguien abre y ve el rostro del otro. A diferencia de los edificios, en donde lo primero que llega del otro es la voz, no el rostro. Claro. Y eso es distinto en el impacto, ¿no? En un momento de los inicios de mi investigación yo empecé a pensar que a estas personas se le negaban en las puertas de las casas, o sea, le decían que no. La mayoría le decía que no, eran mis primeras hipótesis, ¿no? Antes de salir a pedir con los chicos, que tuve la experiencia de salir a pedir con ellos y ir viendo cuál era su manera de interactuar. Y dije, claro, la mayoría de las personas cuando se asoman y ven un rostro que no es el habitual, se repelen, ¿no? Y dicen, no voy a abrir. Y la evidencia empírica me demostró otra cosa. ¿Sí? Sí. Fíjate, porque yo creo, no sé si en esto Alba me dará la razón o no, pero a mí muchas veces me llama alguien
que no tengo agendado y ya no lo suelo coger normalmente porque, bueno, puede ser una estafa, puede ser cualquier cosa. E incluso en mi casa no es lo primero que te dicen cuando eres pequeño y yo qué sé, te dejan solo tus padres en casa porque bajan a comprar algo, lo que sea. No le abras la puerta a nadie que no conozcas. Entonces eso de alguna forma se interioriza. No sé si en Argentina tenéis el mismo caso o no. También estaba pensando que quizá las personas que tú nos estás describiendo en tu estudio en Argentina, el homólogo sería la gente que va rebuscando los contenedores de basura en España, quizá. Sí, que también existe allá, que se llama cirujeo. Se suele conocer así como el ciruja, el que anda por los tachos de basura, revolviendo, consiguiendo cosas de valor. También hay mucha bibliografía sobre los cartoneros. Por ejemplo, Mariano Perelman, que es mi director de equipo de investigación allá en Buenos Aires, es un autor que desde los comienzos de la crisis del 2001 que vivió la Argentina, una crisis que hizo que un montón de compatriotas se vengan acá a España, una profesora de la universidad la caracterizaba la crisis del 2001 como una crisis de la reproducción social. O sea, una crisis donde la sociedad no pudo continuar con su reproducción, o sea, hubo una interrupción, ¿no? En el que, por ejemplo, llegamos a 24% de desempleo, un montón de pobreza, bueno, una situación deplorable. Y ahí se veían por las calles permanentemente hombres y mujeres con carros a cuestas, ¿no? Sosteniendo grandes carros y recolectando cartones, muchos cartones que vendían luego vinculados a la economía circular, ¿no? Recolectar esa materia prima para después que, no sé, en ese galpón se junte mucho, porque la cadena de valorización sigue esta lógica. Es el sujeto de a pie que recolecta, después esa recolección es vendida a galponeros, se les suele conocer, personas que tienen galpones, que tienen espacios grandes, en donde acumulan toneladas de estos materiales, y después suelen tener también camiones en donde transportan esas toneladas a empresas que pueden, bueno, aprovechar esa materia prima, ¿no? Pero con el trabajo invisibilizado de cientos, de miles de personas que no son consideradas en ese proceso de valorización, ganan poco dinero. ¿Y es común o frecuente que estas personas también se encuentren en situación de calle? Mira, yo creo que se puede linkear, puede asociarse, pero no es la mayoría. No. La mayoría de las personas que yo he conocido juntando cartones y que se ven también en la bibliografía, como te conté, Suárez, Perelman, hay un montón de autores que trabajan este tema, no se ve una descomposición familiar, que es lo que suele pasar con la gente en situación de calle, ¿no? Que, bueno, sus lazos primarios se deterioran, entonces, bueno, quedan en situación de calle. No significa que quedan aislados en la situación de calle, ojo, porque en la situación de calle hay un autor que se llama Santiago Bachiller, que trabaja que en la situación de calle se siguen generando redes. No existe el sujeto, aunque seas el más pobre de todos y estés sin ni un hogar, no existe el aislamiento social, ¿no? Siempre tejemos redes, ya sean asistenciales, ya sean redes familiares más densas, más sólidas. Siempre estamos tejiendo redes y hay un proceso de reafiliación. O sea, las personas que están en situación de calle se afilian también con vecinos, con otros en las situaciones parecidas, ¿no? Pero es interesante esto que traías vos, Marian, porque la gente que pide por las casas, que ¿sabes cómo se llama allá? ¿Cómo lo suelen llamar? Mangueo, que es una palabra en el caló. ¿Les suena mangar? Sí, eso sí. Sí, claro. Bueno, que ustedes lo tienen como robar, como sinónimo de robar en España. Bueno, producto de la gran inmigración de europeos, fundamentalmente de españoles e italianos que llegaron a la ciudad de Buenos Aires, nació un lenguaje que se llama el lunfardo, que si quieren escuchar un poco de cómo es ese lenguaje, pueden escuchar un tango. Los tangos se basan mucho en ese lenguaje que es como un argot, ¿no? Un lenguaje de los bajos niveles sociales y que tiene también mucha densidad, mucha poesía. Bueno, llegó a Buenos Aires la palabra mangar o manguear, se suele decir también, con el sentido de pedir, no de robar. Y hay una filóloga de la Complutense que estuve hablando, que le hizo entrevista a gitanos y me dijo: los gitanos me dicen que manguear significa pedir, no robar. Los payos le cambiaron el sentido. Es un tema interesante. Sí. Y justamente muchas personas en su lenguaje dicen: bueno, voy a salir a manguear a Castelar. Castelar es un barrio, ¿no? Entonces de Moreno van a Castelar, el barrio que les conté, y van a pedir. Y usan la palabra manguear, y en mis trabajos yo suelo usar esa palabra porque me gusta poéticamente lo que significa, ¿no? Y pedir también se asocia a los cartoneros. ¿En qué sentido? A unas personas que piden por las casas también recolectan materiales reciclables, ¿no? Pero, ¿en qué se vinculan? En que ambas actividades circulan en un espacio fronterizo entre lo público y lo privado, que es la vereda, ¿no? En esa vereda en el que uno anda, está en un espacio público, ¿no? Pero cuando se mueve y toca un timbre,
intercede en un espacio privado. Entonces transcurren en esa línea, uno recolectando cartones, otro tocando timbres, pero en esta zona limítrofe, lo podríamos decir, fronteriza entre lo público y lo privado. Esas dos prácticas se fusionan en eso, ¿no? Además de fusionarse en prácticas vinculadas a los sectores populares, ¿no? Obviamente son personas que no pueden insertarse en el mercado laboral, ¿no? Personas que quizás vienen de generaciones, ¿no? Allá se llama changarines, los que hacen trabajos esporádicos, ¿no? De economía informal. Pero toda esta economía informal se vincula también a la economía circular, muchas veces. Eso es lo curioso, ¿no? El cartonero, por ejemplo. Juntar cartones para que después una empresa aproveche esa materia prima. O juntar ropa y venderla en ferias populares. No sé si conocen o les suena algo las ferias populares. Yo creo que aquí no sé, corrígeme, pero es como un mercadillo, como el mercadillo que tenemos aquí, el típico mercadillo vecinal. Afirmativamente, sí. Vale, entonces sí. Sí, hemos ido a alguno. Bueno, sería como un mercadillo vinculado a zonas también de bajos ingresos, en donde lo que hacen las personas que manguean, que piden por las casas, es agarrar eso recolectado, ¿no? Y venderlo en esas ferias a un público de un poder adquisitivo más bajo. Entonces es como Humana acá, ¿no? O como Moda Re y todos esos lugares de ropa de segunda mano, pero sin toda esa prensa, toda esa publicidad de ecologista o, no sé, toda esa, sí, como vintage, usa esta ropa que te va a quedar muy cool porque es vintage. No, está basado simplemente en poder acceder a ropa en buen estado. La gente que pide hace un proceso de revisión, ¿no? De la ropa, que sí, que no, lo que hace Humana, lo que hace Cáritas también, pero individualizado, ¿no? Esa sería como la gran diferencia con... Bueno, y yo incluso, ya de paso que pasamos al siguiente apartado, ¿no? Que sería esa comparación entre Madrid y Buenos Aires. Yo creo que en Madrid, es verdad que ahora mismo, bueno, la ciudad lleva varios años sufriendo un proceso de modernización y hacia una especie de ciudad pop, ¿no? Una ciudad pop europea. Pero es verdad que en barrios muy castizos todavía sí que encuentras algunos pequeños locales que la titularidad suele ser o de una asociación o de algún particular que lo cede, pero que lo que hace básicamente es poner un espacio en el que la gente lleva insumos, lleva distintos bienes, ropa, lavadoras, que bien siguen funcionando o a veces simplemente necesitan una reparación, pero que sí que se ponen en común con el resto de la comunidad y se realizan o bien intercambios económicos o trueques. Entonces eso sí que sigue estando, es verdad que cada vez lo veo menos, antes había más, de hecho ahora mismo solamente ubico 2 locales, uno en mi barrio y otro creo que está por Vista Alegre, en Carabanchel. Entonces es verdad que es lo de menos, es algo residual, diría yo. No sé si tú, Alba, has visto algo así en tu barrio. O sea, por ejemplo, en la Asociación de San Fermín sí que se hace, por lo menos se intenta una vez al año hacer un trueque de juguetes infantiles y de ropa. Y, por ejemplo, en el Pato Amarillo de Orcasitas, no sé actualmente cómo está, pero hasta hace unos años antes del COVID, 100% seguro, se hacía una recolecta de ropa, una criba para ver que estaba en condiciones y que no, y de unas determinadas horas podía venir la gente a recoger esa ropa y darle otra vida. Pero es verdad que cada vez se está perdiendo. Por ejemplo, yo noté un descenso de todo esto a raíz del COVID, porque, claro, no se veía seguro utilizar la ropa de otra persona y ese tipo de cosas. Pero no sé si es algo que se vaya a recuperar ahora. Y fíjate qué curioso que Vinted no ha reportado grandes pérdidas después del COVID. No, claro que no. Y que es Vinted, una plataforma internacional de ropa de segunda mano. Pero ahí ya está mediada por el mercado y ya es otro tipo es otra situación, ¿no? Sí. Interesante. Es increíble cómo este tipo de prácticas, podemos decirle como granulares, ¿no? Que están en lo diminuto de la sociedad. Lo que hacen es, primero, rebuscarse la vida, no las personas que piden por las casas, que juntan cartones, pero que también están involucrados a grandes procesos, ¿no? De un lado hablamos de la economía circular, en el tema de los cartones, también en el caso de la ropa, bueno, en la industria indumentaria y cómo los valores no permiten a la gente en Argentina de comprarse una ropa en otro lugar. Entonces tienen que acudir ahí. No es lugares restrictivos para los sectores populares. Uno puede ingresar a una feria popular, se hacen en plazas habitualmente. Entonces hay un montón de gente que pone sus mantas en el suelo, los manteros, ¿no? Se suele conocer también. Y vos te acercás y podés ahí juntar el comprar y llevarte algo. Pero lo que veo en diferencia de España y Argentina es que en España hay un proceso más institucionalizado, ¿no? De gestión de esta ropa de segunda mano. En Argentina hay un proceso más
diseminado, granular, de personas que puerta por puerta lo recolectan y lo llevan después, lo traslocan, ¿no? Hay una traslocación a otros sectores en donde se compra. Y que bueno, yo estoy explorando un poquito eso, ver qué implica tocar un timbre, ¿no? En un barrio que no es el propio, cómo lo reciben los vecinos, qué le dan, qué no le dan. Por ejemplo, una estrategia es espaciar las llegadas al barrio, ¿no? No ir recurrentemente, sino, por ejemplo, un día uno de mis informantes me dijo, sí, voy a pasar a la casa esa que está por ahí porque hace un montón que no paso y seguro me junto algo. Hay un saber que él ingresó a una dinámica familiar, ingresó a una dinámica doméstica. Sí, claro. Y también teje una red, ¿no? Porque es una persona que al final se va moviendo de casa en casa, va con cierta periodicidad, y eso en España yo creo que lo tenemos claro, de que muchas veces de repente se encuentra que algún vecino ha fallecido y te enteras 3 meses después, que no es lo más común, no está ocurriendo todos los días, pero sí hay casos preocupantes y es verdad que cada vez son más. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El entorno y cómo se construye. Y pienso que también este fenómeno comenzó con la pandemia. Comenzó no. Ahora lo que estoy haciendo yo es buscar bibliografía para ver qué evidencia hay en otros momentos históricos de mi país en donde haya documentación o haya investigadores que hayan visto a las personas a este tipo de práctica, la emergencia de este tipo de prácticas, ¿no? De timbrear, también como se conoce, tocar los timbres. Y está muy atada a las crisis que fue viviendo el país, ¿no? De alguna manera el mangueo es una manifestación de los momentos críticos en que la Argentina vive. El 2001 es un momento en donde había mucha producción, donde muchas personas decían, bueno, hay gente que sale con los carros a juntar cartones y hay gente que va a tocar timbres, ¿no? Aparece. Y cuando yo arranqué a investigar este tema, en el 2021, post-pandemia, crisis sanitaria, pensemos la gente que vive de trabajos esporádicos, que vive de cortar el césped de una casa, que vive de trabajos de albañilería. Imagínense que se les frenan los ingresos. Bueno, es una situación de muchísima crisis que fue un caldo de cultivo para que reemerjan este tipo de prácticas que afectan directamente una organización que se presupone aislada. Ese es otro componente interesante de los hogares, ¿no? Acá vivo yo, después de la puerta para afuera, es el mundo de nadie, ¿no? Es el infierno, no sé cómo decirlo, como ese espacio anónimo. En España, no sé si en el resto de países de Latinoamérica, bueno, no sé si estará IKEA en todos esos países, pero yo me acuerdo de un anuncio de hace unos años que era la República Independiente de tu casa, que fue un anuncio de IKEA maravilloso. O sea, increíble. Dio muchísimo para hablar y de hecho aquí estamos hablando de ello, pero es la idea que te transmite, ¿no? Y además, claro, siendo IKEA es todavía peor porque tú te lo construyes, tú te lo montas tú solito en tu casa, bueno, con tu familia, con lo que sea, pero hay una separación de lo que es el espacio comunitario a lo que eres tú. Pero tampoco quiero extender mucho este episodio, sí que quería lanzarte la última pregunta, que, va relacionado un poco de qué aprendizajes nos podemos llevar de todo esto. Sobre todo, al final este podcast, bueno, pues nos centramos mucho en Villaverde, pero quisimos traer la perspectiva argentina y lo que está ocurriendo allí por una cuestión básica que es el extrañamiento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de repente miras hacia afuera y ves que lo que ocurre también te interpela a ti de alguna manera? Bueno, es hermosa la pregunta que me lanzás. Pienso mucho en un concepto de Levinas, que es un filósofo judío que estuvo perseguido durante el hitlerismo, el gobierno de Hitler, y que habla de la permeabilidad, si no me equivoco, como de ser permeables, ¿no? Lo que dan cuenta este tipo de fenómenos es que no hay una república independiente del hogar. No existe, ¿no? Todo hogar y todo sujeto está hundido en una trama social. Estamos en un barrio, estamos en un nudo de relaciones, en donde ese nudo no es algo sólido e infranqueable, ¿no? No, constantemente van apareciendo otredades son otros, ¿no? Gente que quizás no comparte nuestra cultura. Por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho acá en España es la presencia de gente de los países árabes, ¿no? Algo que en Argentina no es tan frecuente, o al menos en mi zona, ¿no? Entonces, esas otredades en este mundo también globalizado, donde cada vez se van articulando cada vez más y más procesos y van llegando migraciones de un lado a otro, bueno, sabernos que somos permeables a la presencia de ese otro y que esa permeabilidad nos nutre en tanto seres humanos, porque comprendemos que esa dinámica que nos hacemos creer a nosotros mismos
de que, bueno, mi mundo es así, mis gustos son así, esto me da seguridad. Bueno, de alguna manera se entra en cuestión, ¿no? Y es, bueno, todo lo que es mi realidad no es toda la realidad. Mi realidad es una porción, es una región que va colindando con otras regiones, con otras vidas, y que se van interactuando y van atravesándose unas a otras. Entonces creo que todos estos procesos sociales nos tienen que alertar para eso, ¿no? Para pensarnos dentro de un espacio de mayor amplitud y bueno, y luchar también por la justicia. Yo creo que también es otro aspecto importante, ¿no? No solamente concebir y ver que al otro le está pasando algo distinto, sino luchar por causas justas que permitan a todos y todas tener una vida digna. Suscribo cada palabra de lo que has dicho, Felipe. Muchas gracias por esa reflexión tan bonita que nos has dado y sobre todo, pues bueno, por habernos explicado desde una perspectiva antropológica que es verdad que pocas veces tenemos la oportunidad y el privilegio de estar de cerca con un profesional de la antropología que nos explique y nos cuente quiénes somos y esa parte de nosotros mismos en la que muchas veces no paramos a reflexionarnos. Y yo de verdad que le invito a todas las personas que nos escuchan que vayáis a vuestra cocina o donde tengáis la basura y le echéis un ojo a ver qué os dice de vosotros mismos. Sin nada más que añadir, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por escucharnos.